El coro 299, El corazón alegre. Buenas noches a los hermanos que están en casa, que nos sintonicen, a los amigos, los conocidos, los vecinos, que puedan estar conectados para que ellos también reciban la bendición de la palabra de Dios. Amén. Vamos a cantar 2 veces este coro, El corazón alegre. El corazón alegre constituye un gran remedio, un buen remedio. Ese corazón alegre, mas el espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre es el gozo del Señor. El corazón alegre constituye un buen remedio, un buen remedio. Ese corazón alegre, mas el espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre es el gozo del Señor. Amén. Buenas noches una vez más a todos ustedes, hermanos, y también a nuestros hermanos que por obvias razones están en casa. También hay quienes son familia, amigos, conocidos, y toman un tiempo para escuchar la palabra del Señor. Estamos contentos, agradecidos con el Señor porque hasta aquí nos ha ayudado Él. Así de que en esta noche también reciban saludos de parte de Obed, hermano Obed, hermana Cristina, que están allá en Saltillo. Me dijo, si ves a los hermanos, salúdalos de nuestra parte. Así de que oremos por ellos para que sigan adelante, ya que están ahorita pasando un tiempo de duelo por la partida de don Pedro Ramírez, papá de Obed. Y cuando platicaba con él, Obed, hermanos, trató de compartirle el evangelio a su papá, y en las palabras de él decía, mi papá tiene un corazón muy duro y a veces se molestaba, y él quedó con esa, ¿cómo le podemos llamar? Eso en su corazón, ese dolor en su corazón porque partió su papá. Pero en los funerales un tío de Obed se acerca y le dice, tu papá recibió a Cristo conmigo, yo le hablé de Jesucristo. Entonces dice Obed, descansé, hermanos, descansé bastante, y entre la tristeza había alegría. Entonces le digo, mira cómo Dios contesta las oraciones. Amén. Gracias a Dios. Oremos por hermano Obed y la hermana Cristina y por sus hijos también. Hermanos, en esta noche quiero compartirles un tema al cual he titulado los propósitos alcanzables del cristiano. Los propósitos alcanzables del cristiano. Por aquellos que anotan de repente, ¿qué podemos hablar al respecto en cuanto a los propósitos? Hermanos, nuestra vida debe tener un propósito. Nuestra vida como cristianos debe tener un propósito también. Nosotros no somos un producto de la casualidad, porque para Dios la casualidad no existe. Nuestro Dios es un Dios de planes y de propósitos definidos. Rick Warren por ahí escribió un libro que se titula Una vida con propósito. Y aunque es un libro bueno, porque hay libros buenos, nunca va a estar por encima de la palabra de Dios. Después sacó Rick Warren una iglesia con propósito.
Y muchas personas compraron este bestseller también. Y aunque tiene algunas alternativas ministeriales, nunca va a estar por encima de la palabra del Señor. Pero sí, hermanos, nuestra vida tiene un propósito. ¿Se ha preguntado usted cuál es el propósito como cristiano? Porque si no tenemos un plan definido, ¿qué queremos lograr al respecto? En este caso, como creyentes, como hijos de Dios. Porque este título puede sonar muy general. Los propósitos alcanzables del cristiano puede sonar muy general. Quiero aclarar al respecto. Cuando digo cristianos, son aquellas personas que han rendido sus vidas a Cristo Jesús. Han aceptado a Jesucristo en su corazón. Han pasado de muerte a vida y vida en abundancia. Porque si usted sale ahí en la calle, se va a dar cuenta que las personas, si usted le dice a alguien de un cristiano, piensan que todos son cristianos. Mira, allá va un cristiano, por ahí dicen. Oye, atropellaron a un pobre cristiano por allá. Y se expresan de tal manera, pensando en que todos somos cristianos, todos somos hermanos, pero enfáticamente la Biblia dice que no. Porque dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron a Cristo como su Salvador, a los que creen en su nombre, a ellos, solamente a ellos, le dio autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto es por gracia, como acabamos de leer ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8. Es por bendita gracia. Y no es religión, es salvación. Entonces, este mensaje va dirigido principalmente a aquellos que son cristianos, aquellos que ya tienen a Jesucristo morando en sus corazones. Y si usted todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal, hoy es el día en que usted se puede arrepentir de sus pecados y puede recibirlo como su Señor y Salvador personal. Porque si no es así, no puede entender estos propósitos. Si una persona no se convierte, no se arrepiente, no recibe a Cristo, no va a entender lo que la palabra de Dios dice, porque para él le va a ser locura, puesto que el hombre animal, versión anterior, el hombre animal, así dice la Biblia, versión anterior, 1969, la versión 1960 dice el hombre natural, ¿sí? El hombre natural o animal no percibe las cosas que son del espíritu, porque no las puede discernir. Estas se han de discernir espiritualmente. Para él son locura. Entonces, lamentablemente, una persona que no tenga morando a Jesucristo en su corazón no va a entender estos propósitos. Tiene que arrepentirse. Y hoy es el día de salvación, si usted quiere. Hoy usted se puede rendir y decirle al Señor: Señor, he pecado, soy pecador, me arrepiento. Y luego pídale que entre en su corazón. Y el Señor hará una morada permanente y le sellará con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, el propósito o los propósitos alcanzables del cristiano son varios y lo encontramos aquí en la palabra del Señor. ¿Se ha preguntado usted qué es lo que quiere lograr en este tiempo que el Señor le preste de vida y salud? En este tiempo, usted un día recibió a Cristo como su Salvador personal. ¿Ya lo recuerda? Recuerda que en un momento alguien se acercó y te hablaron de Jesucristo y te confrontaron Biblia en mano, y tú o usted tuvo que hacer a un lado todos los prejuicios, aún su mismo orgullo, y decir: sí, Señor, me rindo a ti. En ese momento hubo gozo en los cielos. En ese momento inició una carrera, espiritualmente hablando. Inició esa carrera preciosa, aunque ciertamente llena de obstáculos, es la mejor carrera. En ese momento sucedió algo que nadie pudo haber hecho, solamente Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. En ese momento usted y yo fuimos rescatados de la condenación eterna, hermanos. En ese momento fuimos adoptados como hijos de Dios. Entonces, ¿se ha puesto a pensar desde el momento en que usted recibió a Cristo a la fecha, cuál es el propósito de la vida cristiana?
O simplemente el Señor me rescató, me salvó de mi vana manera de vivir y ya, hasta ahí quedamos. No, hermanos. La vida cristiana tiene propósitos. Y estos propósitos son alcanzables. ¿Qué quiere decir? Que sí es posible alcanzar los propósitos en la vida cristiana. ¿Cuáles son ellos? Antes de continuar, hermanos, les invito a que busquen Romanos capítulo 8, si son tan amables. En Romanos capítulo 8, esta carta es un engranaje perfecto de las Escrituras doctrinalmente hablando. Si usted quiere saber doctrina, la palabra doctrina es enseñanza. Vaya a la carta a los Romanos y créale al Señor. Aquí tenemos toda la enseñanza pura de parte de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28, tal vez lo conozcan muchos de ustedes. ¿Lo conocen, hermanos? Romanos 8, 28. ¿Qué les parece si me ayudan a decirlo? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué precioso versículo, hermanos. Este versículo nos abre el panorama de que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos va a ayudar para bien. Pero hay digámoslo así, hay una pauta ahí. Dice, y sabemos que ¿a quiénes? ¿A todos? ¿A todos? ¿Todas las cosas nos van a ayudar a bien? ¿O no, hermanos? ¿Qué dice ahí? Exacto. Y sabemos que a los que aman a Dios. De ahí que tú amas a Dios, hermano. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estamos teniendo tantos problemas a nivel personal? ¿Por qué batallamos con la carne? Dado que el contexto de Romanos capítulo 8 es la carne. ¿Por qué batallamos en la familia? ¿Por qué batallamos en el trabajo? ¿Por qué sucumbimos ante las tentaciones del pecado en un amplio panorama? ¿Por qué no avanzamos en la vida cristiana? ¿Por qué se nos ha formado una rutina llegar a la iglesia y solamente escuchar y escuchar y escuchar? ¿Por qué nosotros que decimos tener la verdad, porque tenemos la verdad, hermanos, no salimos a las calles a predicar como lo hacen otras personas que ciertamente los calificamos de tantas cosas, pero ¿y nosotros que tenemos la verdad? ¿Por qué es que nosotros no podemos causar un impacto poderoso en la vida de las personas que nos rodean a partir de nuestra propia familia? ¿Por qué nuestra visión en cuanto a la obra del Señor, que es tan vasta y amplia, se ha limitado, hermanos, a estas 4 paredes, que es el local, y gracias a Dios por el local? ¿Por qué es que no podemos avanzar? ¿Por qué cuando yo tengo un destello de agradar o servir a Dios y viene un problema y me tiene neutralizado? ¿Por qué? ¿Será que no hemos considerado estos propósitos a conciencia? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Dios, hermanos, tiene unos planes diseñados para todos nosotros. Esta carrera que hemos empezado recibiendo a Cristo como nuestro Salvador personal es una carrera que no se detiene, hermanos, porque el tiempo no se detiene. Hermanos, dice el Señor que nuestro hombre exterior se va desgastando. Ya no somos los mismos, hermanos. ¿Te has dado cuenta? Subí al cerro de puro milagro y 2 días estuve con paracetamol, diclofenaco y ungüentos. Pero antes no, antes como si nada, podía subir y bajar y vamos, Antonio. Hermanos, porque el hombre exterior se va desgastando. No necesitaba esto antes, hermanos, créanme, y no los tolero, pero necesito usarlos, porque si no, voy a leer los libros apócrifos aquí. Necesito esto. Antes no. ¿Te has preguntado cuánto tiempo nos va a dejar el Señor?
¿Y qué cuentas le vamos a rendir a Él cuando estemos en su presencia? Por eso el Señor nos insta a aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y tal parece que toda esta maraña de problemas nos ha cegado los propósitos que tenemos aquí en la palabra de Dios. Y esos propósitos, hermanos, son alcanzables. O sea, sí se pueden alcanzar. El hermano José tiene un terreno donde ha sembrado tantas cosas. Y en un culto de varones que tuvimos ahí, precioso culto los que estuvimos, unas mojarritas ahí, no, ¿para qué les digo? Mejor hasta ahí le dejamos. Pero después de comer sabroso, fuimos a los naranjales. Y ahí estaban las naranjitas, hermanos. Y aunque había algunas difíciles de alcanzar, Abraham se dio la habilidad y las pudo alcanzar. ¡Qué rico! Hermanos, los propósitos de Dios son alcanzables, pero ¿sabe cuál es el problema? Nosotros somos el problema. Para nosotros los mandamientos del Señor son gravosos. No son gravosos, yo los veo y los hago gravosos. Dice en la parte que leímos de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, qué bueno, qué bonito versículo. Pero noten ustedes el que sigue, 29. Porque a los que antes conoció, también los... Ahí está una palabra clave, hermanos. Y esta palabra implica hablar de una doctrina, de una enseñanza que gira en torno a la predestinación. Noten ustedes que en esta palabra hay muchos conflictos de algunos que quieren pelear. Yo no peleo, hermanos. Yo no busco conflictos, ni me voy a agarrar a bibliazos con alguien que yo sé más, yo sé hebreo, griego. No, nada de eso. La Biblia no es para eso. Es para edificar. Es para animar. Si a alguien le gusta contender, allá. Pero aquí algunos se enfrascan y hablan acerca de la predestinación. Y dicen cosas como, pues qué caso tiene, si Dios ya sabe quiénes van a ser sus hijos, qué caso tiene hablarle de Cristo a las personas, ¿verdad? Porque Dios ya sabe todas las cosas, ¿sí? Dios es omnisciente, todo lo sabe. Pero esta palabra no tiene que ver nada con esto, de la omnisciencia de Dios. Él sabe todo, Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Sabe lo que estás pensando ahorita. Él lo conoce. El salmista dice, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Él sabe cuáles son tus problemas. Él sabe cuáles son los obstáculos. Él sabe cuál es la razón de tu vida en específico como cristiano o cristiana. A Él no lo puedes engañar, hermano. Nosotros nos podemos engañar, pero al Señor no lo podemos engañar. Él pesa los corazones en balanza. Y como aquella inscripción en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado. Es como cuando yo veo esa porción y digo, me falta, Señor, me falta avanzar, me falta rendirme a ti, me falta decirle no al mundo y decirte sí a ti, Señor, me falta. Entonces, hermanos, de ahí que no podemos engañar a Dios. Y la predestinación, hermanos, aquí está hablando de los propósitos también. Miren ustedes, dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Pero para qué, hermanos? Ahí dice la respuesta, ¿lo puede leer? Sí, mira, ahora yo lo leo. Dice, los predestinó, ¿con qué propósito? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Señor, sea el primogénito entre muchos. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso tengo a mi esposa y es mi hermana. Por eso tengo mi hijo que es del Señor principalmente, pero es mi hermano en Cristo. ¿Sí? Y el primogénito entre muchos hermanos es el Señor. El Señor nos rescató y nos predestinó para que una vez en Cristo, una vez salvos, una vez perdonados, ahora nuestro propósito es que seamos como Él. ¿Sí? A los que antes predestinó, dice, a los que antes conoció, también los predestinó
para eso, hermanos, para que seamos como aquel que no se ofendía cuando lo escupían. Aquel que cuando le daban de bofetadas, dice la Biblia que como cordero enmudeció y no abrió su boca. Aquel que podía ver a las personas sin diferencias, porque los miraba con amor, así como te vio a ti y me vio a mí. Aquel que aún y cuando le decían de cosas, se mantenía como Él nos dice, manso y humilde de corazón. Él nos exhortaba a que seamos como Él, a que sigamos sus pisadas, a andar como Él anduvo, a que seamos semejantes al Señor. Para eso fuimos predestinados, nos rescató para ahora en Cristo ser como Él. Y ahí entran los propósitos, hermanos. Pero muchas veces decimos, no, yo no puedo ser como el Señor. ¿Por qué no? Tal vez te hace falta dejar a un lado el orgullo. Tal vez te hace falta que el Señor te meta un molde en cierta manera de la prueba. Y a veces la prueba produce también humildad. ¿Te has dado cuenta por qué como cristianos no avanzamos? Es porque esos propósitos que son alcanzables, tú y yo los hemos hecho difíciles. Ahora bien, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 8, lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice, hermanos? Porque, si no, búsquenlo, no hay problema. Efesios 2.8, y luego ya que lo tengan, nomás véalo y no se quede en la Biblia, sino de memoria. Efesios 2.8. Ya, juntos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice, no es por obras para que nadie se gloríe, nadie se le suba, nadie se jacte. ¿Y qué más dice adelante? Ya no lo lea, dígalo de memoria. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que... Gracias, hermano. Porque somos hechura suya. O sea, Efesios 2.8 nos dice que nos salvó por pura gracia, hermanos. No lo merecíamos. No merecíamos ser hijos de Dios, ¿o sí? Quien merecía estar en ese madero éramos nosotros, por pecadores, hermanos. Pero por gracia fuimos salvados. ¿Pero con qué propósito? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, para que avancemos, para que caminásemos, para que anduviésemos en ellas. Que seamos totalmente diferentes a como el mundo lo es, hermanos. Ese es un propósito alcanzable. Te pregunto y te reto, ¿lo has alcanzado? ¿Te has esforzado? El apóstol Pablo dice, hablando acerca de la vida cristiana, ¿verdad? Que es una carrera. Y dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿verdad? Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero antes dice, no que lo haya ya alcanzado. ¿Sí, verdad? Y también dice. Pero prosigo. Es decir, hermanos, estamos en un proceso. Pero muchos se cierran y dicen, no, pues yo no voy a poder, yo no puedo ser ni como Pedro. No puedo ser ni como Job. Pues claro que no eres Job ni eres Pedro. Entonces, ¿cómo puedo ser como el Señor? Sí se puede o no se puede. Sí podemos llegar a formarnos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿O no, hermanos? Amén. Si no se pudiera, Él no lo diría. Pero sí dice, ámense como yo los amo, perdónense como yo les perdono, sobrellévense como yo les sobrellevo, oren como yo. Él nos lo ha dicho en repetidas ocasiones, hermanos. Pero ahí entran los obstáculos, lamentablemente.
Y nuestra visión de la vida cristiana se ve opacada, como bien dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1. Dice la escritura, versículo 9, segunda de Pedro 1:9, me ayudan a leerlo, dice, pero el que no tiene, ¿están ahí, hermanos? Segunda de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Clarito dice la palabra del Señor, pero el que no tiene estas cosas, tiene que la vista muy corta. Dice, es ciego. Y no está hablando en el sentido físico, hermanos. Está hablando en el sentido espiritual. Y sabes tú que en medio del pueblo de Dios hay una ceguera espiritual tremenda, al grado de que creemos a tantas cosas menos que al Señor. Podemos depositar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, aún a veces en las personas, en lugar del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo que la mayor necesidad de una persona es Cristo en su vida? Y una vez que tenga a Cristo como su Salvador personal, su necesidad es seguir adelante las huellas del Maestro, siguiéndolo como el buen pastor que es, porque Él está con nosotros. Pero ¿cuál es tu problema, hermano? ¿Cuáles han sido los obstáculos que te detienen? ¿Saben que las estadísticas de aquellos que militaron en el camino del Señor son tan amplias? Que durante un tiempo sirvieron al Señor, pero después empezaron a retirar. Estaba viendo unos videos, ¿verdad?, de la iglesia La Trinidad, una de las iglesias del compañerismo regional con más gente, más jóvenes que cualquier otra iglesia, incluida la Luis Mora. De veras, hermanos. Pero también me quedé pensando, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y a veces es lamentable. ¿Pero qué quieres para ti? Esa es la pregunta. Miren, hermanos, Dios nos da esos propósitos. Aquí están. Ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Voy a leer del 3 en adelante. Siga con su vista. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando del Señor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, somos sus hijos. Noten ustedes, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, el Señor nos rescató y nos salvó. Y dice, habiendo huido, dice aquí, de la corrupción que hay en ¿dónde? ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece constantemente? Sí, hermanos, el mundo ofrece cosas que se ven apetecibles a primera vista, pero enseguida cobra la factura. Y todos estamos envueltos en esta situación. A veces podemos decir que solo los jóvenes, pero no, hermanos, tanto niños, jóvenes y adultos. Si no tenemos cuidado, vamos a tener muchos problemas. El Señor dice, habiendo huido de la podredumbre, porque la palabra corrupción la podemos llevar al nivel de la podredumbre, algo podrido, ¿sí? Algo que huele mal. De ahí nos sacó el Señor, hermanos. De ahí. Por eso dice la Biblia, las malas amistades pudren, las buenas costumbres corrompen. Sí, hermanos, a veces somos muy ligeros y pasalones, quiero decir, y nos importa un comino con quién estén nuestros hijos.
Y ahí está el problema. Porque ¿cuáles van a ser los resultados? Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Diríamos en el argot mexicano, el que anda con lobos. Sí, y no está, el principio bíblico es más claro y más profundo. Entonces, hermanos, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta palabra, hermanos, tiene varias definiciones y una de ellas es deseo desenfrenado, como caballo desbocado, que va directo a hacer lo que no le agrada y no le honra al Señor. Tengamos mucho cuidado, porque el Señor ya nos rescató. Dice, habiendo huido, hermanos, el mundo no nos ofrece nada bueno. ¿O sí? Dice la palabra del Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son esos propósitos? Los vamos a ver rapidito. ¿Qué puedo hacer para entender mejor estos propósitos alcanzables? Miren, hermanos. Versículo 5, ¿están ahí? Dice, vosotros también, nos incluye, vosotros, ustedes, yo, también. Dice, poniendo toda diligencia, hermanos, no es un asunto superficial. Dice que debe haber diligencia. Créeme y te reto, si te plantean un estudio, si te plantean un trabajo, si te plantean algo que te convenga y que tú digas, no, sí le voy a echar las ganas, vas a esforzarte más. Si es un examen, te vas a esforzar a estar estudiando. Si es un trabajo a realizar, hasta que no lo puedas conseguir, ¿sí o no? Y te va a costar. Aparte del ministerio pastoral, hago trabajos de retapizados. Y el que me echa flores seguido es mi hijo. Y me dice, qué bien te quedó esto, papá. Y yo le digo, gracias, hijo. Pero me costó. Me costó cortadas, grapadas. Me dolió la cabeza. Me costó mucho. No nada más es de un chasquido y ya se hizo, ¿verdad? Hermanos, si en todas las cosas ponemos mucho énfasis, empeño, diligencia, ¿por qué no poner en las cosas del Señor lo mismo o mejor? Por eso dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, aquí están, hermanos, y llévatelo a tu casa, porque estos son los propósitos alcanzables. Poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe, número 1, añadid a vuestra fe. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios, hermano. No le creas tanto a Manuel de la O, créele al Señor, lo sostengo. ¿Sí, hermanos? Añadid a vuestra fe virtud, esta cualidad tan preciosa. Esta cualidad de la virtud son los adornos internos de la persona que resurgen con sus acciones. Es como la mujer virtuosa. ¿Sí, hermanas? Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Compáralo con la mujer rencillosa, que es como gotera continua. ¿Sí? La mujer sabia, hermanas, ¿qué dice? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manitas la destruye. Y ahí te puedes ver la definición de virtud. Qué bonito es cuando en lugar de ser rencillosas, dice que son hermanas que tienen un fin, glorificar a Dios. Igual varones, igual los varones, porque a veces nos estancamos, sí, nada más las hermanas, no, varones también, varones de virtud. Cuando escogieron a los diáconos, tenían requisitos. Escogeos pues varones, pero tenían que tener cualidades también. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, ahí está otro propósito. ¿Y sabe dónde está el conocimiento, hermano? Aquí está. ¿Cuánto tiempo estamos leyendo, meditando, considerando, aplicando la palabra de Dios? No es un conocimiento humano, no es conocimiento de este mundo.
El de este mundo es animal, terrenal y hasta diabólico. Es la palabra del Señor. ¿Te has dado cuenta que tú y yo muchas veces hacemos a un lado este libro? Y ahí está un problema muy grande. Creo que el mayor de los problemas, porque en lugar de que la palabra de Cristo more en abundancia, mora en abundancia en otras cosas. Dice, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, hermano. ¿Sí? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Pero a veces así nos encendemos, perdemos el control, hermanos, andamos y hacemos y deshacemos sin dominio propio. Fíjense, hermanos, cuando el siervo de Dios debe de ser prudente, sobrio, prudente. ¿Qué más, hermano Rogelio? Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no peleonero, y así. Sí, hermano, eso aplica a los pastores, también aplica para ti, varón. Dice, al dominio propio, paciencia, prueba. ¿Sí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y luego dice, hermanos, a la paciencia, piedad, hermanos. Hemos dejado de ser sensibles, nos hemos vuelto insensibles ante la necesidad de otras personas a partir de su salvación en Cristo. Ya no nos interesa que las personas se salven, hermanos. Ya los vemos, ya como quieran hacerle. Hermanos, tenemos la verdad y vamos a verlos con ojos de misericordia, así nos vio el Señor. Y luego dice, a la piedad, afecto fraternal. Cuando dice la Escritura, se dieron la diestra en señal de compañerismo. Fue Pablo y Bernabé, si no me equivoco, hermano Rogelio. ¿Sí? Hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amor fraternal, hermanos. Qué difícil es amarnos los unos a los otros. Nos debe de dar un gusto vernos, hermanos. Y yo te reto que más que un saludo, procura tener compañerismo. ¿Sabes que el compañerismo es bueno? ¿Sabes esto, hermano? El compañerismo entre hermanos. A ir el día del aniversario. Después de que terminamos el culto, gracias al Señor, estuvimos conviviendo. Nadie se quería ir. Los podíamos ver conviviendo. Precioso cuadro, hermanos. Y lo necesitamos, ¿sí o no? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, hermanos, cierra con algo sublime: el amor. No es ese amor condicionado, hermanos. Es aquel amor ágape. El amor con el cual el Señor nos amó a nosotros. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el amor sin fingimiento, el amor sin hipocresía, que cuando te digan, hermano, ora por mí, en verdad te comprometas. Hermanos, dice aquí y cerramos, porque si estas cosas están en vosotros, y no solamente están, sino que abundan. Es como cuando un recipiente se llena de algún líquido o algún objeto y rebosa y se desborda. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto, dice aquí, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? La situación se puede plantear diferente si tan solo tú y yo tomamos con seriedad los propósitos cristianos. Llegar a la iglesia, hermanos, orar unos por otros, perdonándonos, aconsejándonos, ayudándonos, viendo a las personas con misericordia y acercarnos y decirle, Cristo te ama.
O sea, hay muchas cosas que sí podemos hacer, hermanos, con la ayuda de Dios. Y entonces deja que las personas que están alrededor digan, esa persona se ve diferente, actúa diferente. Lo que pasa es que están viendo a Cristo a través de ti. Tú no lo digas, eso lo van a decir las personas que te rodean. Tú solamente alcanza los propósitos. Hermanos, en casa, lo mismo. Estos propósitos son alcanzables, pero solamente es tu decisión. Como Daniel, y Daniel propuso en su corazón, igual nosotros. ¿Qué quieres para el día de mañana? ¿Lo mismo? ¿O quieres avanzar, hermano? Yo les invito y Dios nos invita a que nos levantemos, hermanos, del letargo espiritual en el cual hemos caído, muchos de nosotros, y avancemos. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Ni tú lo sabes, ni yo lo sé. Pero Dios dice que la edad de nuestra vida son 70. Y en los más robustos, muchos ya no llegamos a eso. Vamos a entender a Dios y a creerle. Dios los bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a cantar un coro, el número 149. Si gustan estar de pie para que descansen tantito. Vamos a cantar este coro 2 veces. ¿Qué número les dije? 149. Es el 150. Perdón. Gozo tengo en mi alma hoy. Después de cantar este coro 2 veces, le voy a pedir a nuestro hermano Felipe para que, terminando este coro, pase para que nos despida en oración. Gozo tengo en mi alma hoy. Gozo tengo en mi alma hoy, porque sé que Cristo me salvó. En su paz y salvación me da, todos mis pecados Él borró. Melodía gozo en mi corazón, gloria a su nombre por su excelso don. Gozo tengo en mi alma hoy, porque sé que Cristo me salvó. Gozo tengo en mi alma hoy, porque sé que Cristo me salvó. En su paz y salvación me da, todos mis pecados Él borró. Melodías gozo en mi corazón, gloria a su nombre por su excelso don. Gozo tengo en mi alma hoy, porque sé que Cristo me salvó. Amén. Oremos, hermanos, para ser despedidos. Amoroso Dios que moras en los cielos, gracias, Señor, por este hermoso día que nos diste, Padre. Gracias por este hermoso culto que hemos tenido. La alabanza solamente es para ti, Señor. Amén. Bendícenos y llévanos con vida a los hogares. Bendice a mis hermanos que están viendo la transmisión. Y que, Señor, sigamos adelante a pesar de las circunstancias que imperan, Señor. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Amén.